Y lo que es extraordinario, su padre vino a Puerto Rico nada más que para preguntarle: ¿qué fue lo que usted le hizo a mi hijo que le cambió la vida por completo? Y lo que yo le hice a su hijo no fue nada más que decirle lo que la Biblia nos enseña: que de la misma manera en que sabemos y entendemos que Dios nos ha perdonado por completo. ¿A cuántos Dios les ha perdonado por completo? Amén. Que no hay un solo pecado que tú hayas cometido, no importa cuál sea el nombre de tu pecado, que no hay una sola basura que hayamos hecho, no importa cuál sea el nombre de esa basura. Cuando fuimos a la presencia de Dios y le pedimos perdón a Dios por ello, Dios nos perdonó por completo. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que Él echó nuestros pecados a lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos. Por lo tanto, el querigma bíblico, el querigma cristiano exige que de la misma manera que yo he recibido de Dios perdón, yo debo dar por gracia lo que por gracia he recibido. Es decir, yo debo perdonar a la manera de Dios. Yo debo reiniciar relaciones a la manera de Dios. Yo debo interactuar a la manera de Dios. Yo debo responder con mi cónyuge a la manera de Dios. Y responder de esa manera, a la forma y a la manera de Dios. Yo sé que a usted le puede crear ansiedad, pero a fin de cuentas, yo creo que esta mañana es una buena mañana para demostrar cuánto realmente de Dios tenemos. Y no nos parecemos a Dios teniendo el nombre de una denominación, porque Dios ni es bautista, ni es pentecostal, ni es católico. Y no nos parecemos a Dios teniendo un estilo dogmático en nuestra vida, porque Dios ni se afeita ni se deja barba, ni se deja el pelo largo ni se lo corta, ni se pone pantallas ni se las quita. O sea, no podemos identificar a Dios desde el punto de vista de una experiencia dogmática, porque nada de lo que un dogma hace, Dios lo realiza. De la única manera que yo como cristiano, como cristiana, puedo parecerme a Dios es perdonando. Y no solamente debo perdonar a mi cónyuge presente, yo debo perdonar a toda esa estela que quedó tras de las circunstancias de mi vida, que todavía al día de hoy me laceran y me lastiman. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Perdonar. ¿Y sabe lo que implica perdonar? Perdonar implica restituir relación en la medida en que haya reciprocidad. Dios se la jugó con nosotros los humanos, porque sin pedirle perdón, Él nos perdonó. Pero ¿sabe por qué nos perdonó? Porque Él sabía que en nosotros iba a haber reciprocidad a su perdón. Y la confesión de nuestros pecados es precisamente la reciprocidad nuestra al perdón que Dios nos otorgó de antemano. Si Dios no hubiera perdonado en Cristo, no existiera relación entre Él y nosotros. Un Dios que no perdona sería un Dios autodestructible. Un Dios que no perdona sería un Dios con una pésima relación con sus criaturas. Un Dios que no perdona sería un Dios con un proceso de incapacidad divina.
Ese concepto nosotros los cristianos tenemos que entenderlo, porque nadie puede funcionar al 100 en una relación si no perdona. Nadie. Para poder funcionar efectivamente hay que ir al botiquín y decir: lo que yo necesito para manejar este mal en mi relación es perdonar, pero perdonar al estilo de Dios. Yo no estoy contradiciendo lo que dijo el doctor en esta mañana, todo lo contrario, estoy afirmando que el perdón se da en la medida de la reciprocidad, en la medida de la interrelación. Dios se la jugó con nosotros, nos perdonó antes que nosotros pidiéramos perdón, pero Él sabía que tú y yo íbamos a pedir perdón y se anticipó a darnos el perdón aun cuando todavía no lo habíamos pedido, pero Él sabía que tú y yo lo íbamos a pedir. Desde luego, en la relación de pareja cristiana tenemos que proceder al estilo de Jesús, porque ¿para qué sirve ser cristiano si no vamos a ser al estilo de Jesús? El otro elemento que es importante es que ese planteamiento escritural del perdón de Dios a nuestra vida es lo que demarca el sentido claro y profundo de la relación. Dios puede venir donde mí hoy, hablar conmigo como si nada hubiera pasado, a pesar del pecado que yo pude haber cometido ayer. Si no se desarrolla esa conciencia cristiana en nosotros, realmente perdemos nuestro tiempo como cristianos. Fíjense qué interesante. Dios puede tener una buena y saludable relación conmigo hoy, a pesar del pecado que yo cometí ayer contra Él. La razón de ello estriba en esa sola palabra: perdón. Porque Él perdonó. Porque Él perdonó mi error de ayer. Él puede relacionarse conmigo hoy. Pero esto es más extraordinario aún. ¿Sabe lo que enseña la Biblia? Que no solamente Dios perdonó mi error de ayer. ¿Sabe? Todavía no ha llegado el domingo. El domingo 5 de octubre no ha llegado, del 2009. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que ya Dios perdonó el error que yo puedo cometer mañana. Si no hay una buena disposición para perdonar desde una perspectiva cristiana, por más que intentemos salvar nuestras relaciones matrimoniales, si no abrimos el botiquín para buscar la medicina apropiada y necesaria, que es el perdón, perdemos nuestro tiempo. ¿Qué nos dice la Escritura sobre el perdón? Sobre la capacidad de perdonar a nuestros semejantes. Si vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, al verso 14 y al verso 15, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, en la experiencia de la vida cristiana, el perdón es un requisito indispensable.